Alana Ramírez, una joven de 22 años, era conocida por su constante sonrisa y su tenacidad indomable. Llevaba 2 años trabajando en la imponente mansión Montgomery, donde su discreción y esfuerzo incansable le aseguraban un modesto ingreso, vital para su familia. Su madre, Rosa, sufría de una enfermedad grave que la mantenía postrada, dependiendo casi por completo del cuidado de Alana, quien también se hacía cargo de sus 2 hermanos menores, Juan, de 15 años, y Florencia, una niña de 10 años que, a pesar de su corta edad, comprendía las dificultades que atravesaban. Las jornadas en la mansión eran duras y largas. Alana se levantaba antes de que el sol siquiera apareciera en el horizonte y no descansaba hasta bien entrada la noche. A pesar del agotamiento físico y emocional, mantenía su fortaleza para garantizar que su familia pudiera contar con lo necesario para sobrevivir. Sin embargo, por más que trabajaba, el salario que recibía apenas alcanzaba para cubrir lo esencial, la renta y la comida. Las oportunidades de encontrar otro empleo eran pocas y la salud de su madre empeoraba con el tiempo, lo que solo añadía más peso a los hombros de la joven. Esa noche, al regresar a su pequeño y austero apartamento, encontró a su madre en el sofá, respirando con dificultad y emitiendo una tos suave pero persistente. ¿Cómo estuvo el trabajo hoy?, le preguntó Rosa, regalándole una sonrisa a pesar de su evidente debilidad, una sonrisa que pronto fue interrumpida por un exceso de tos. «Estuvo bien, mamá. Nada fuera de lo normal», respondió Alana, arrodillándose junto al sofá y tomando la mano de su madre, con una ternura que buscaba transmitir fortaleza. «He notado que has estado trabajando demasiado, hija. Estoy preocupada por ti», dijo Rosa, acariciando con suavidad el rostro de Alana, su mirada reflejando preocupación por el bienestar de su hija mayor. Antes de que pudiera contestar, sus 2 hermanos irrumpieron en la sala, llenando el lugar con risas y energía juvenil, un bálsamo para el agotamiento de Alana. «¿Trajiste dulces?», preguntó Florencia con los ojos llenos de esperanza. Aunque solo tenía 10 años, su capacidad de percibir la realidad de la familia era asombrosa. La sonrisa de Alana, aunque cálida, revelaba un matiz de tristeza. Sabía que la cena esa noche sería el recalentado del mediodía, porque no podían darse el lujo de desperdiciar ni un bocado de comida. «Lo siento, pequeña, aún no he recibido mi paga», dijo con suavidad. «Pero te prometo que haremos algo especial el fin de semana. Solo si dejas de llamarme pequeña, iré a donde quieras», bromeó Florencia, rodando los ojos con la habitual actitud de quien ya no quiere ser tratada como una niña. A medida que las risas de sus hermanos llenaban el cuarto, Alana sintió un pequeño alivio, un momento de paz en medio de tantas preocupaciones. Sin embargo, sabía que el peso de las responsabilidades seguía ahí, siempre presente, esperando ser atendido. La joven no dijo nada, simplemente envolvió a Florencia en un abrazo cálido, dejando un suave beso en su coronilla antes de dirigirse a la cocina para calentar la cena. Juan, siempre atento a su hermana mayor, la siguió de cerca para ayudarla. Mientras revolvía la sopa y añadía unas cuantas verduras para hacerla más nutritiva, su mente estaba en otra parte. Se prometió a sí misma que no se detendría hasta encontrar un trabajo mejor pagado, uno que les diera a todos una vida más digna. Haría cualquier cosa por su familia. A la mañana siguiente, su rutina comenzó como de costumbre. Alana se levantó antes del amanecer, preparó un modesto desayuno para sus hermanos y compartió ese breve momento con ellos. Luego, los dejó en la escuela y tomó el autobús que la llevaría cerca de la mansión Montgomery. Una vez más, trabajó sin descanso, cumpliendo con cada tarea como cualquier otro día. Pero lo que Alana no sabía era que algo devastador estaba por suceder, algo que cambiaría su vida para siempre.
Meses atrás, Richard, el dueño de la mansión, un hombre de 40 años, había comenzado a mostrar un interés inesperado en ella. Una noche, durante la cena, la había invitado a compartir su comida. Aunque Richard vivía solo en aquella enorme casa, esa noche le confesó que anhelaba tener una pareja, alguien con quien compartir su vida. A partir de ese momento, empezó a buscar más excusas para estar cerca de Alana, ya fuera invitándola a tomar un café o encontrándola en los pasillos para charlar. Al principio, la joven se sentía incómoda con esa cercanía. Sabía que una relación con su jefe no era lo adecuado. Sin embargo, Richard era un hombre atractivo y persistente. La trataba con una dulzura que poco a poco la fue desarmando, y finalmente Alana cayó enamorada de él. Lo que comenzó como una relación que ella creyó sincera, pronto se volvió oscuro. Richard, quien antes la había mirado con lo que parecía ser amor, cambió drásticamente. La joven se dio cuenta, con el corazón destrozado, de que él nunca la había amado realmente. Solo la había deseado por su belleza y ahora, habiendo encontrado a alguien más, la había descartado sin miramientos. Con el alma en pedazos, Alana regresó a su pequeño apartamento esa noche. La casa estaba en silencio, todos dormían, y eso fue un alivio para ella. Sin fuerzas para llegar a su cama, se deslizó contra la pared de su habitación, hundiéndose en el suelo, y dejó que las lágrimas fluyeran sin control. El dolor de haber confiado y haberse enamorado de su jefe era insoportable, pero sabía que no podía permitirse renunciar al trabajo. Su familia dependía de ella, y esa responsabilidad pesaba más que su propio sufrimiento. Aunque creía que lo peor ya había pasado, el día siguiente no fue menos doloroso. Asistió a la mansión como de costumbre, pero evitó a Richard a toda costa. Cada vez que lo veía, sentía que su corazón se rompía un poco más, pero se mantenía fuerte por su familia. No podía permitirse caer. Los meses pasaron, pero algo no estaba bien. Alana comenzó a sufrir de constantes náuseas por las mañanas, y su regla se retrasó. El temor empezó a crecer en su interior, y cuando finalmente decidió hacerse una prueba de embarazo, sus peores miedos se confirmaron. El test resultó positivo. Estaba embarazada. Esa noche, una vez más, Alana se encerró en su habitación y lloró desconsoladamente. Estaba asustada y perdida, sin saber qué hacer. La responsabilidad de cuidar a su familia, su trabajo y ahora la vida de un niño que crecía dentro de ella la abrumaban. No sabía cómo iba a enfrentar todo aquello, pero una cosa era segura: su vida había cambiado para siempre y ya no había vuelta atrás. Después de días de darle vueltas al asunto, Alana finalmente decidió enfrentar la situación. Con el corazón latiendo a 1000 por hora y las manos temblorosas, se dirigió al despacho de Richard Montgomery. Sabía que no sería fácil, pero ya no podía seguir cargando ese secreto. Al llegar frente a la puerta, respiró hondo y golpeó suavemente antes de entrar. «Señor Montgomery, necesito hablar con usted. Es muy importante», dijo con la voz temblorosa mientras esperaba que él levantara la vista de los papeles que tenía sobre su escritorio. Richard apenas la reconoció, concentrado en sus documentos. «Estoy ocupado, vete», respondió con frialdad, sin molestarse en mirarla. Alana sintió que sus piernas flaqueaban, pero se armó de valor. «No», dijo con firmeza, aunque su voz seguía quebrándose. «No me iré. Necesitamos hablar. Estoy embarazada». El tiempo pareció detenerse. Richard alzó la mirada lentamente, pero su rostro no reflejaba sorpresa ni preocupación, solo una expresión vacía. Tras unos segundos de silencio incómodo, finalmente habló, con un tono cargado de desprecio. «¿Y a mí en qué me concierne eso?», preguntó, casi escupiendo las palabras. «Es tuyo», respondió Alana mientras las lágrimas empezaban a correr por su rostro.
Sentía que sus piernas ya no la sostenían y las manos le temblaban. Lo único que la mantenía de pie era el miedo y la necesidad de enfrentar la verdad. Richard la miró, su rostro deformado por la furia que comenzaba a crecer dentro de él. «Esa criatura no es mía, y ahora, lárgate», le espetó con una frialdad que heló a Alanna. La joven, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba, intentó una última súplica. «Richard, por favor», comenzó, pero se detuvo de inmediato cuando vio el brillo de ira en los ojos del hombre. Estaba aterrorizada. «Es tuyo, no sé qué hacer», agregó con la voz quebrada. La respuesta de Richard fue aún más brutal. «Te he dicho que no es mío, lárgate de aquí», gritó mientras se levantaba de golpe de su silla. Su furia era tan palpable que la joven retrocedió instintivamente, sintiendo cómo el miedo la consumía. «Jamás tendría un hijo con alguien como tú», continuó, su voz llena de desprecio. «Y me aseguraré de que no vuelvas a trabajar en esta ciudad. No dejaré que embauques a otro con tus mentiras», añadió, avanzando hacia ella con tal violencia que Alanna salió corriendo de la oficina con el corazón a punto de explotar. Con el alma rota, abandonó la mansión tan rápido como pudo. Las lágrimas no dejaban de caer mientras corría de regreso a su hogar, sin saber qué haría a continuación. Al llegar, encontró a su madre, Rosa, esperando. Alanna, sin poder contenerse más, le contó todo lo sucedido. Rosa la abrazó con fuerza, sus lágrimas se mezclaron con las de su hija. «¿Y ahora qué haremos, hija mía?», preguntó con una voz entrecortada por la preocupación. Sabía que la situación era desesperante, pero también conocía la fuerza de su hija. Alanna, tratando de sonar fuerte, le tomó las manos. «Encontraré una manera de arreglarlo, mamá. Todo estará bien, lo prometo». Pero en su interior dudaba. Sabía que cumplir esa promesa sería una tarea monumental. En los días siguientes, la joven hizo todo lo posible por encontrar otro empleo. Sin embargo, pronto descubrió que Richard había cumplido su amenaza. Su influencia en la ciudad era extensa, y cada vez que Alanna se presentaba a una entrevista, su nombre parecía estar marcado. Le daban excusas vagas, pero la realidad era clara. Nadie la contrataría. Sin empleo, el dinero que había ahorrado se fue agotando rápidamente. Buscó ayuda en organizaciones benéficas, pero los recursos eran escasos, y cada vez más familias necesitaban apoyo. Poco a poco, la situación empeoró. Finalmente, no pudieron seguir pagando el departamento y se encontraron en la calle, sin un techo donde dormir y sin comida para llevarse a la boca. A pesar de todo, Alanna no se rindió. Día tras día intentaba encontrar una solución. Su determinación seguía viva, aunque las circunstancias parecían estar en su contra. Luchaba con cada fibra de su ser por su familia, por el futuro de su hijo y por la promesa que le había hecho a su madre. Pero con cada golpe, la vida la empujaba al límite, desafiando su fortaleza más allá de lo imaginable. Una noche fría y silenciosa, mientras los cuatro se acurrucaban en una diminuta cama en el refugio temporal, el único lugar que les ofrecía un techo, Rosa, la madre de Alanna, tomó con cariño las manos de su hija. A pesar de su fragilidad, siempre encontraba la manera de mostrarle su amor y apoyo incondicional. «Eres fuerte, hija», susurró, cuidando de no despertar a Juan y Florencia, quienes dormían profundamente a su lado. Aunque la enfermedad la consumía poco a poco, Rosa aún intentaba transmitir esperanza. «Sé que superaremos esto», añadió con un hilo de voz, aunque ambas sabían que el frío y las duras condiciones del refugio no hacían más que empeorar su estado. Los pulmones de Rosa, ya frágiles, sufrían bajo las gélidas noches y cada tos que reprimía hacía que Alanna se sintiera más impotente.
Alana apretó la mano de su madre, conteniendo el llanto que amenazaba con brotar nuevamente. «No me rendiré, mamá», respondió con una mezcla de tristeza y resolución en su voz. «Encontraré una manera de sacarnos de esta situación», añadió, aunque en el fondo las dudas y el miedo seguían acechando. Cada día que pasaba era una lucha, no solo por sobrevivir, sino por mantener la esperanza viva en medio de la adversidad. Conforme los meses pasaron, el vientre de Alana comenzó a crecer, y con él también lo hizo su determinación. El cansancio acumulado por las noches mal dormidas, el peso de las responsabilidades y el miedo al futuro no lograban apagar su espíritu. Ahora no solo tenía a su familia por la cual luchar, sino también a una nueva vida que se formaba dentro de ella. Aquel bebé, aunque inesperado, se había convertido en su motivación para seguir adelante. Cada día, el temor de no poder ofrecerle un futuro mejor a su hijo aumentaba. Richard le había cerrado todas las puertas, asegurándose de que nadie en la ciudad la contratara. Alana había perdido la cuenta de las veces que fue rechazada en entrevistas de trabajo, siempre con excusas vagas, pero sabía perfectamente que la verdadera razón era la sombra que su antiguo jefe había lanzado sobre su nombre. Sin embargo, no estaba dispuesta a permitir que Richard destruyera su vida. Si no podía conseguir un empleo de manera tradicional, buscaría otras opciones. Haría lo que fuera necesario para asegurar que ese niño tuviera un futuro digno. Cada mañana, mientras acariciaba su vientre, sentía una mezcla de miedo y fortaleza. Sabía que el camino por delante sería largo y lleno de obstáculos, pero también sabía que no estaba sola. Su familia la necesitaba, y el pequeño ser que crecía dentro de ella dependía completamente de su valentía y determinación. Alana se prometió a sí misma que no permitiría que la crueldad de Richard le arrebatara la oportunidad de ser feliz. Lucharía hasta el último aliento por su hijo, por su madre, por sus hermanos. No importaba cuántas veces la vida intentara derribarla, ella se levantaría una y otra vez, dispuesta a demostrarle al mundo que podía superar cualquier adversidad. Decidida a no rendirse, la joven mujer pasó días buscando abogados que tuvieran el coraje de enfrentarse a ese malvado hombre. Cada vez que explicaba su situación, recibía la misma respuesta: rechazo. Nadie en la ciudad quería enfrentarse a un hombre tan poderoso e influyente. Pero una tarde, mientras caminaba por una parte menos favorecida de la ciudad, se encontró con un pequeño despacho legal. El cartel oxidado sobre la puerta apenas se leía: Hugo García, abogado. La oficina era modesta y su aspecto gastado no inspiraba mucha confianza, pero Alana ya no tenía nada que perder. Tomó aire y entró con una mezcla de duda y esperanza. El interior del despacho no era mucho mejor, con muebles viejos y documentos apilados en cada rincón. Sin embargo, Hugo la recibió con una sonrisa cálida, un contraste con todo lo que había experimentado en otros lugares. La invitó a sentarse y la escuchó pacientemente mientras le contaba su historia. A medida que Alana relataba los detalles de su relación con Richard, sus manos temblaban y eventualmente las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Hugo le ofreció un vaso de agua y un pañuelo, permitiéndole desahogarse sin juzgarla. «Lamento mucho lo que has tenido que pasar», dijo con suavidad cuando ella terminó de hablar, con una empatía que la reconfortó. «Creo que podemos llevar tu caso ante la justicia. Podemos solicitar una prueba de paternidad y exigir una pensión alimentaria para tu hijo. No será fácil, pero creo que podemos intentarlo», añadió con un tono esperanzador que renovó el ánimo de Alana. Cuando salió de aquel despacho, sintió que por primera vez en mucho tiempo las cosas podrían mejorar. Estaba llena de confianza y dispuesta a luchar por su hijo. Sin embargo, la batalla legal que se avecinaba resultó ser mucho más difícil de lo que esperaba.
Richard, fiel a su naturaleza manipuladora, utilizó todas sus influencias para evitar que las cosas avanzaran. Se negó rotundamente a someterse a una prueba de paternidad y con sus poderosos contactos logró que las audiencias se retrasaran una y otra vez. Alegaba que Alana solo quería aprovecharse de él, que estaba loca y buscaba su dinero. Los meses pasaban y el proceso legal parecía no avanzar. La presión sobre Alana era abrumadora. Cada día era una lucha constante contra un sistema que parecía favorecer a los ricos y poderosos. Una noche, completamente derrotada, se derrumbó en los brazos de su madre. «Mamá, estoy haciendo todo lo que puedo, pero parece imposible», sollozó entre lágrimas. Su cuerpo temblaba por el agotamiento físico y emocional que la situación le estaba causando. Rosa, aunque debilitada por la enfermedad, abrazó a su hija con fuerza, intentando transmitirle la poca energía que le quedaba. «Los hombres como Richard no son fáciles de vencer, hija», dijo con voz suave pero firme. «Pero no te rindas ahora, ya has llegado demasiado lejos», añadió, acariciando el cabello de Alana mientras intentaba consolarla. A pesar de todo el sufrimiento, Alana sabía que su madre tenía razón. No podía rendirse, no ahora. Cada lágrima, cada golpe, solo alimentaba su determinación de luchar hasta el final. Aunque el camino era incierto y cada día parecía más oscuro, la promesa de justicia y un futuro mejor para su hijo la mantenían en pie. Sabía que la batalla no sería fácil, pero también sabía que no estaba sola en esta lucha. Con el paso de los meses, Alana comenzó a sentir que sus fuerzas se agotaban. La batalla legal, que en un principio había afrontado con esperanza y determinación, parecía haberse convertido en una pesadilla interminable. Richard, con todo su poder e influencia, seguía utilizando sus contactos para retrasar las audiencias. Cada vez que se solicitaba una prueba de paternidad, él encontraba la manera de invalidarla o simplemente la ignoraba. Los sobornos al juez y su control sobre el sistema legal eran evidentes, y Alana veía cómo las puertas de la justicia se cerraban una tras otra. Mientras su embarazo avanzaba, la desesperación se apoderaba de ella. Sentía que el sistema estaba completamente en su contra. Las promesas de un juicio justo parecían cada vez más lejanas. Sus recursos, tanto emocionales como económicos, se iban agotando. Cada audiencia frustrada era un recordatorio de lo difícil que sería ganar esa batalla, y cada retraso judicial aumentaba su sensación de impotencia. Una tarde, después de otra audiencia desastrosa en la que Richard ni siquiera se molestó en aparecer, Alana salió del juzgado con el corazón hecho pedazos. Se había aferrado tanto tiempo a la esperanza de justicia, pero ya no quedaba mucho de ese optimismo inicial. Hugo, su abogado, caminaba a su lado, también visiblemente afectado por la situación. «Lo siento mucho, Alana», dijo Hugo, con una expresión de frustración. Se quitó las gafas y las frotó con nerviosismo antes de mirarla. «He hecho todo lo que está en mis manos, pero Richard tiene a todos en el bolsillo. El juez, los peritos, todos». La joven respiró profundamente, tratando de controlar las emociones que estaban a punto de desbordarse. «No es tu culpa, Hugo», respondió, intentando sonar fuerte. «Él es un ser despreciable, y sabemos que nunca ha jugado limpio». Hugo asintió, con una mezcla de pesar y resignación. Sabía que, aunque había hecho lo posible, la justicia estaba fuera de su alcance cuando se trataba de alguien tan poderoso como Richard. Después de esa conversación, Alana tomó una decisión que llevaba tiempo rondando en su mente. Abandonaría la batalla legal. Se sentía exhausta, mental y físicamente. Con su bebé a pocas semanas de nacer, ya no podía permitirse seguir dedicando sus energías a un sistema que parecía estar diseñado para fracasar. Había luchado con todas sus fuerzas,
pero ahora entendía que había otras formas de seguir adelante. Esa noche, cuando llegó al refugio, se sentó junto a su madre y le compartió su decisión. «Voy a dejarlo, mamá», dijo, su voz firme, pero con un deje de tristeza. «No voy a seguir con la demanda. Ya no puedo más». Rosa la miró con comprensión y sin decir nada tomó la mano de su hija. Sabía que Alana había dado todo lo que tenía. Aunque la batalla legal parecía perdida, había algo que Richard nunca podría quitarle: el amor y la dignidad con los que criaría a su hijo. «Me voy a concentrar en buscar un trabajo, en hacer lo que sea necesario por mi hijo», continuó Alana, acariciando suavemente su vientre, donde sentía los suaves movimientos del bebé. «Incluso sin el reconocimiento de Richard, voy a criar a este niño con todo el amor que pueda darle. Él no merece nada de nosotros, pero nuestro hijo merece todo lo mejor». A pesar de la tristeza que le provocaba dejar atrás la lucha por la justicia, Alana sintió un peso menos en los hombros. Su energía, antes dedicada a pelear contra un sistema corrupto, ahora estaría enfocada en algo más importante: su futuro y el de su hijo. Sabía que el camino seguiría siendo difícil, pero también sabía que, a partir de ese momento, haría todo lo posible por construir una vida digna, lejos de las sombras de Richard. Unas semanas después, la joven mujer dio a luz a un hermoso niño, al que decidió llamar Lucas. A pesar de las circunstancias difíciles, su corazón se llenó de amor incondicional desde el primer momento en que lo sostuvo en sus brazos. Sabía que a partir de ese día, todo lo que hiciera sería por él. «Hola, luz de mi vida», le susurró con ternura mientras lo acunaba suavemente. Lucas acababa de despertarse, llorando por el frío que se filtraba en el refugio donde aún vivían. «Ya, mi niño, todo está bien, te amo», dijo mientras depositaba un delicado beso en su pequeña frente, intentando tranquilizarlo. A pesar de las dificultades y el entorno en el que vivían, el nacimiento de Lucas encendió una chispa nueva en Alana. Sentía que, a pesar de todo el sufrimiento, la llegada de su hijo le daba una razón poderosa para seguir adelante. La llegada de Lucas no solo le trajo una inmensa alegría, sino también una nueva determinación. Alana sabía que la vida no sería fácil, pero su lucha ahora tenía un propósito aún más claro. Aunque los días eran duros, poco a poco, con esfuerzo y sacrificio, logró estabilizar su vida. Se centró en conseguir un lugar más seguro para su familia y comenzó a buscar nuevas oportunidades lejos del pasado que tanto la había atormentado. 5 años pasaron desde aquel momento, y la vida de Alana había dado un giro. Se había trasladado con toda su familia a un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad, buscando un nuevo comienzo, lejos de la sombra de Richard. Allí había encontrado trabajo en una pequeña floristería. El sueldo no era elevado, pero su jefa, una mujer mayor y amable, se había encariñado con Lucas desde el primer día. Cada vez que iba a la tienda con su madre, la señora lo llenaba de pequeños regalos: flores secas, dulces o juguetes que encontraba en el almacén. Aquella vida sencilla, lejos de la influencia de Richard, les había dado la paz que tanto anhelaban. La vida en el pueblo, aunque humilde, les sentaba bien. Alana trabajaba duro, pero el ambiente era tranquilo y eso les permitió recuperar un poco de la estabilidad perdida. Su madre, aunque seguía enferma, se veía mejor con el aire limpio y la calma que ofrecía el campo. Sus hermanos, Juan, ya mayor, encontraron trabajo en una granja y Florencia asistió a una pequeña escuela local. Ambos eran aplicados y siempre dispuestos a ayudar en casa con lo que pudieran. Aunque vivían apretados en una pequeña casita, lo que realmente importaba era que estaban juntos, y Lucas crecía sano y feliz. Alana se había esforzado por construir una nueva vida para todos.
Cada día, con su sueldo modesto, cubría las necesidades de su familia y aunque las cosas no siempre eran fáciles, había logrado mantenerlos a flote. Lucas, su pequeño, se había convertido en su mayor fuente de felicidad y su motor para seguir luchando. Sus risas llenaban el hogar de una calidez que hacía olvidar los tiempos más oscuros. Pero a pesar de todo el esfuerzo, la paz que había logrado construir estaba a punto de ser interrumpida. Los fantasmas del pasado que había intentado dejar atrás estaban a punto de volver a su vida, amenazando con desmoronar la frágil estabilidad que tanto le había costado conseguir. El destino, una vez más, la pondría a prueba, recordándole que el pasado no siempre se puede enterrar tan fácilmente. Una sofocante tarde de verano, Alana y Lucas disfrutaban de un rato de juegos en el pequeño parque local. Los rayos del sol caían con fuerza, pero las risas del niño al correr entre los columpios hacían que el calor fuera más llevadero. La joven madre, sentada en un banco, lo observaba con una sonrisa. A pesar de las dificultades, estos momentos con su hijo eran los que la mantenían fuerte. De repente, el sonido de su celular rompió la tranquilidad del ambiente. Alana miró la pantalla y su corazón dio un vuelco al ver el nombre de Hugo García, el abogado que tanto había intentado ayudarla en el pasado. Hacía años que no sabía de él, pero el solo hecho de que la llamara removió viejos recuerdos que preferiría olvidar. «Hola, querida», saludó Hugo con un tono jovial, pero a la vez con un dejo de seriedad que la puso en alerta. «Lamento llamarte después de tanto tiempo, pero tengo noticias sobre el señor Richard». El nombre que Alana había intentado borrar de su vida la golpeó como una ola helada. Sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Aquel nombre seguía provocándole dolor y una mezcla de miedo y rabia. Todo lo que quería era vivir en paz, alejada de cualquier rastro de ese hombre que tanto daño le había causado. «Hugo, qué gusto escucharte», respondió con un tono educado, intentando controlar la inquietud que ya comenzaba a surgir. «¿Es importante? La verdad preferiría no saber nada de él», añadió, tratando de no sonar grosera, pero dejando claro que ese capítulo de su vida estaba cerrado para ella. «No te llamaría si no lo fuera, Alana», replicó Hugo, ahora con un tono más serio. «Richard me contactó hace poco. Está enfermo, muy enfermo, y quiere verte y reconocer a Lucas finalmente». El silencio que siguió fue abrumador. Alana sintió que su mente se nublaba, procesando esas palabras. ¿Reconocer a Lucas? Richard, el hombre que había hecho todo lo posible por borrarlos de su vida. No podía creerlo. Durante años había luchado por justicia y ahora, cuando ya había aceptado que Lucas nunca tuviese ese reconocimiento, ese hombre aparecía de nuevo. «¿Quiere vernos?», preguntó finalmente, aún incrédula y con el corazón latiéndole fuerte en el pecho. «No sé si puedo hacer eso, Hugo. ¿Y si es solo otra de sus manipulaciones? No confío en él, no después de todo lo que hizo», añadió con la voz temblorosa, sintiendo que todos los fantasmas del pasado volvían con más fuerza. Hugo, que comprendía perfectamente las dudas de Alana, hizo una pausa antes de responder. «Entiendo lo que sientes, pero tal vez esta sea una oportunidad de conseguir justicia para Lucas. Si él está dispuesto a reconocerlo, es un derecho que le corresponde a tu hijo. Sé que tienes miedo, pero quizás debas intentarlo», insistió, con la voz calmada pero firme. La mujer pasó el resto de la tarde dándole vueltas al asunto. Mientras Lucas seguía jugando despreocupado, ella no podía evitar pensar en todas las cosas que podían salir mal. Había pasado tanto tiempo desde que había huido de Richard, que revivir esos momentos oscuros la aterraba. ¿Y si era otra trampa? ¿Y si Richard solo buscaba manipularla una vez más? Pero luego pensó en su hijo.
Lucas tenía derecho a conocer a su padre, aunque Richard no mereciera un hijo tan maravilloso. Y si había una mínima posibilidad de darle a su hijo el reconocimiento que tanto le había sido negado, tal vez valía la pena el riesgo. Al final del día, mientras caminaba de regreso a casa con Lucas de la mano, Alana tomó una decisión. Intentaría reunirse con Richard, pero esta vez sería diferente. Ya no era la joven asustada de años atrás. Ahora era una madre dispuesta a hacer lo que fuera por el bienestar de su hijo. Estaba preparada para lo que viniera, porque esta vez no estaba luchando sola. Ahora tenía una razón mucho más poderosa para enfrentar sus miedos: Lucas. Al día siguiente, tras despedirse de su familia, Alana llevó a su hijo Lucas al hospital donde estaba ingresado Richard. Hugo, su abogado de confianza, los esperaba en la entrada. Al verla, le sonrió y saludó a Lucas con un choque de manos, un gesto que ya habían hecho suyo. El niño, momentos antes, le había preguntado a su madre a dónde iban y ella, intentando mantener las cosas simples, solo le había respondido que conocerían a alguien importante. Hasta ese momento, Alana le había mencionado a Richard una única vez. Fue cuando Lucas, con la curiosidad típica de su edad, le preguntó por qué todos sus amigos tenían papá menos él. En aquella ocasión, ella optó por una respuesta breve y simple. Le dijo que su padre se había ido antes de que él naciera. No estaba segura de si Lucas comprendió completamente lo que significaba aquella ausencia, pero decidió que, cuando fuera mayor, le explicaría con más detalles para no causarle dolor innecesario. Sin embargo, el momento de decirle la verdad había llegado antes de lo previsto. Ahora debía ser honesta con su hijo y contarle que el hombre a quien estaban por conocer no era otro que su padre biológico, Lucas. Lo llamó en voz baja mientras se arrodillaba frente a él, justo afuera de la habitación de Richard. ¿Te acuerdas cuando te dije que tu papá se había ido? El pequeño asintió. Sus grandes ojos miraban fijamente a los de ella, llenos de curiosidad y confianza. Pues nos ha pedido que vengamos a verlo. Está aquí, dijo señalando la puerta de la habitación. ¿Voy a conocer a mi papi?, preguntó Lucas con un brillo de esperanza en su mirada. Para él, la idea de tener un papá como el resto de sus amigos era algo muy especial, un deseo de pertenencia. Si quieres, sí, respondió Alana con calma, dejando la decisión en manos del niño. Con una sonrisa y un gesto afirmativo, Lucas dejó claro que estaba listo, y para Alana eso era suficiente para dar el siguiente paso. Con Hugo a su lado, quien había esperado pacientemente, entraron en la habitación. Richard estaba recostado en la cama. Su rostro delataba el desgaste físico y emocional. Pálido, con grandes ojeras y visiblemente envejecido, casi no parecía el mismo hombre que ella había conocido. «Alana», dijo Richard con una voz apenas audible, debilitada por la enfermedad. «Gracias por venir». Los sentimientos encontrados volvieron a brotar en el pecho de Alana. La misma furia y dolor que había sentido durante tanto tiempo. Aún así, mantuvo la calma. «Vine por mi hijo, no por ti», respondió con frialdad. Aunque su tono era firme, en el fondo luchaba por no dejarse llevar por las emociones. Richard, con los ojos llenos de lágrimas, bajó la mirada. «Lo lamento tanto, Alana. Me arrepiento de todo lo que les hice. No puedo morir con esta culpa». Alana lo miró sin titubear. «No te perdono, Richard. Lo que hiciste fue imperdonable, pero Lucas no tiene la culpa. Dile la verdad. Es lo único que te pido». Con la cabeza gacha, Richard asintió. Estaba consumido por el peso de sus errores. No esperaba redención, pero al menos quería marcharse habiendo intentado enmendar parte del daño. «Lamento tanto haberte abandonado, hijo», dijo dirigiéndose a Lucas con voz quebrada. «Fui un hombre terrible, pero quiero que lleves mi apellido. No sé si algún día puedas perdonarme».
El niño, aún tímido, avanzó hacia la cama. No entendía la magnitud de lo que estaba ocurriendo, pero sabía que estaba frente a su padre. Con una voz suave y dulce, lo saludó. «Hola, papá». Richard no pudo contener las lágrimas. Había perdido tantos años, había dejado pasar momentos que nunca recuperaría. Miró los ojos de Lucas, que eran del mismo color que los suyos, un recordatorio de que ese niño era, sin duda, su hijo. Era un detalle que lo acompañaría hasta su último suspiro, junto con la amargura de haber desperdiciado la oportunidad de ser feliz con ellos. Hugo no había exagerado cuando mencionó que Richard estaba gravemente enfermo. Un par de días después de aquella emotiva reunión, el corazón de Richard dejó de latir, dejando tras de sí un legado complicado para Alana y su hijo Lucas. Aunque la herencia que Lucas recibió era significativa, no había dinero en el mundo que pudiera reemplazar los errores cometidos por Richard ni llenar el vacío que dejó con su ausencia. Sin embargo, ese dinero sí aseguraba un futuro más estable para el niño, algo que Alana agradecía en silencio, aunque con sentimientos encontrados. Con la herencia, la joven mujer decidió dar un paso importante. Compró una casa más grande en el pueblo donde habían estado viviendo. No quería regresar a la ciudad donde tantos recuerdos dolorosos permanecían y donde habían perdido tanto. Además, no deseaba desarraigar a Lucas de su entorno, de la vida que había comenzado a construir. El niño, por su parte, estaba emocionado con el cambio de vida. La nueva casa representaba un nuevo comienzo, lleno de posibilidades. «Mira, mami, mira», gritó Lucas, saltando sobre su nueva cama con una energía contagiosa. «Puedo saltar hasta la luna». Alana no pudo evitar soltar una carcajada ante la ocurrencia de su hijo. Su risa llenó la habitación, aliviando un poco la tensión de los días pasados. «Me alegra que te guste tu nueva cama», le dijo con una sonrisa cálida, observando cómo Lucas seguía saltando de un lado a otro. «Me encanta todo, mami», exclamó el pequeño, lleno de entusiasmo. No era solo la cama lo que lo tenía tan emocionado. Lucas adoraba cada rincón de su nueva habitación, repleta de juguetes que habían comprado juntos. Pero lo que más le fascinaba era el patio de la casa, con su columpio, las flores que habían plantado con tanto esmero, y el espacio abierto donde podía correr libremente. Para él, todo era una aventura, cada día una oportunidad de descubrir algo nuevo y emocionante. Poco después, los gritos alegres de Lucas atrajeron la atención de su abuela, que entró en la habitación con una sonrisa cansada pero feliz. Al verla, comentó: «Mira qué feliz está». Se acercó a Alana, pasándole un brazo cariñoso por los hombros y abrazándola suavemente. «Lo lograste, hija», le dijo con orgullo en su voz. Alana, emocionada por las palabras de su madre, respondió con ternura: «Lo logramos, mamá. Gracias por estar aquí conmigo». La madre de Alana había estado luchando con problemas de salud desde hacía tiempo, pero en los últimos meses había comenzado a mejorar gracias a un nuevo tratamiento que la mantenía estable. Aunque su corazón y sus pulmones seguían debilitados, ahora podía respirar mejor, lo que le permitía pasar más tiempo con sus seres queridos, especialmente con su nieto, a quien adoraba. Incluso había empezado a pensar en volver al trabajo, algo que ni siquiera había considerado hacía unos meses. El progreso en su salud llenaba de esperanza a Alana y le daba una sensación de alivio, después de tantas dificultades. Alana, observando a Lucas jugar y a su madre sonreír, sintió que, a pesar de los desafíos, había encontrado una nueva vida, una vida tranquila, rodeada de las personas que amaba, donde el dolor del pasado quedaba atrás y el futuro se veía más brillante. Alana había encontrado una nueva pasión en su vida. A la par de su trabajo en la floristería local, comenzó a tomar un curso de administración,
Aunque en un principio lo había hecho por necesidad, pronto descubrió que aquello le permitía no solo aprender nuevas habilidades, sino también abrir puertas hacia un futuro más seguro y próspero para ella y Lucas. Las clases representaban para ella un espacio de crecimiento personal, donde podía proyectar sus metas y aspiraciones. Mientras tanto, seguía dedicándose con esmero a su trabajo en la floristería, un lugar que le ofrecía una especie de refugio creativo, un espacio donde cada flor representaba una nueva oportunidad de construir algo bello. Juan, su hermano menor, dejó el trabajo en la granja y se apuntó a la universidad para estudiar medicina. Alana lo miraba con orgullo cada vez que él compartía sus sueños e ideas sobre el futuro. Lo había visto crecer y superar obstáculos y sabía que su dedicación y esfuerzo lo llevarían lejos. Para Juan, la educación era su boleto para cambiar su destino y seguir contribuyendo al bienestar de su familia. Florencia, la más pequeña, también había dado un gran salto hacia la madurez. De ser la niña que pedía dulces con la inocencia típica de la infancia, se había convertido en una joven responsable que trabajaba a tiempo parcial en una cafetería. Era ella ahora quien traía postres y dulces a casa como un símbolo de su crecimiento y el cariño que seguía demostrando a la familia. Alana, viéndola desenvolverse con tanto entusiasmo, sabía que Florencia también lograría todo lo que se propusiera. A pesar de los desafíos y las pérdidas que habían enfrentado, la familia había encontrado finalmente la estabilidad que tanto anhelaban. Lucas, el pequeño que había llegado al mundo en medio de la incertidumbre, ahora crecía en un hogar lleno de amor, seguridad y oportunidades. Era un niño alegre, con una chispa en los ojos que reflejaba la calidez y felicidad de la vida que Alana y su familia habían logrado construir para él. La herencia de Richard había contribuido en lo material, pero fue el cariño y la fortaleza de su madre, de su abuela, de sus tíos, lo que realmente le ofrecía un entorno seguro y lleno de amor donde crecer. Y así, queridos oyentes, concluye esta historia de resiliencia, traición y amor. Una historia donde el dolor del pasado no determinó el futuro, sino que sirvió como el impulso para construir una vida nueva, llena de esperanza. Alana y su familia son el reflejo de que, aunque la vida puede presentar pruebas difíciles, siempre es posible encontrar un camino hacia la sanación y la felicidad si se tiene el coraje para seguir adelante. Si disfrutaste este relato tanto como yo, te invito a dejar un comentario diciéndome cuál fue tu personaje favorito y por qué. No olvides suscribirte, darle un me gusta y compartir para que podamos seguir trayéndote más historias emocionantes y conmovedoras. Gracias por acompañarme en este viaje y hasta el próximo video.